Somos tu voz. Respaldado por equipovirtual.com, tu aliado en gestión de redes, identidad de marca, desarrollo web, asistencia administrativa. Equipovirtual.com. Vamos a conversar a continuación con una querida colega periodista. Ella es Paula Andrea Jiménez, es venezolana, pero tiene ya un tiempo radicada en Colombia. Y Paula además hace seguimiento al tema de la migración y la movilidad humana. Y ciertamente en días recientes ha habido mucha información que se ha generado desde Colombia. Así que con ella queremos hacer un balance sobre la migración venezolana en ese país. De hecho, si recuerdan, con Paula conversamos ya hace bastante tiempo a propósito de la situación en la que estaban muchos niños venezolanos que terminaban en albergues o en instituciones colombianas sin la posibilidad siquiera de poder reunirse o reencontrarse con sus familias. Hace poquitos días, las autoridades colombianas decían que habían rescatado 21 niños venezolanos que estaban en situación de calle, de mendicidad allá en Colombia. Así que son varios temas los que vamos a hablar con Paula, todos asociados al tema migratorio. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto como siempre recibirte. Hola Vanessa, y a mí encantada siempre de poder conversar con ustedes y ponernos al día todos en este tema. En el caso de la niñez y adolescencia en estado de abandono, por supuesto, centrados en la migración venezolana, ¿cuál es el estatus hoy por hoy, Paula? ¿Algo ha cambiado o no? No, mira, por el contrario, o sea, lejos de... estamos hablando de la niñez en situación de alta vulnerabilidad, sobre todo esos niños, niñas y adolescentes que han entrado a Colombia por vías irregulares, que han entrado, digamos, en dos categorías sumamente preocupantes, que son los niños no acompañados, que son estos menores que entran solos, incluso la gran mayoría lo hace en grupo. Niños de pequeñitos, 10, 11, 12 años, que entran por las trochas, y los menores separados o los niños separados, que son aquellos que no están viajando con su papá o su mamá, con ningún padre o madre biológica, y que entran con algún familiar cercano, qué sé yo, o alguna persona que no tiene ninguna afiliación con ellos. Los riesgos cada vez son más elevados. Te pones a revisar en todo el sistema de protección en Colombia, que lo centraliza el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que en una época quizás fue el INAM en Venezuela, y ellos hasta la fecha de hoy, haciendo corte del 2015 para acá, para lo que va de 2024, van más de 17,000 procesos abiertos, o sea, son investigaciones sobre vulneraciones comprobadas o riesgos de vulneraciones de los derechos más fundamentales de los niños, niñas, a migrantes venezolanos. Eso sin contar la población connacional, a los colombianos. Se llaman procesos administrativos de restitución de derechos, o sea, PARD, se le conoce aquí, son muy conocidos como los PARD. Esas investigaciones en muchos casos llevan a separar a esos niños, sea si es que están siendo vulnerados sus derechos dentro del grupo familiar, entonces los llevan a hogares sustitutos o a internados. Y ese proceso puede estar 1 año y medio o más. Y a otros simple y llanamente quedan dentro de ese núcleo, y le siguen haciendo un monitoreo. Pero hablar de más de 17,000 casos de esos que estamos en investigación por vulneración en ese rango de todos esos años, es sumamente preocupante. Actualmente, ahorita, hay más de 3,000 PAR abiertos, o sea, más de 3,000 investigaciones abiertas alrededor de vulneraciones de niños. Y otra cosa, Vanessa, que desde que venimos conversando, ustedes han tenido un interés especial por este tema de la niñez migrante venezolana en Colombia, es que hay una página donde se ha estado publicando los nombres y apellidos de niños que están abandonados en Colombia y que le están buscando su familia en Venezuela, en Colombia o en terceros países. Ese portal estuvo por muchos años bloqueado en Colombia, tenía un bloqueo digital, como muchas páginas allá. Después, recientemente quedó liberado, pero nadie lo conoce. O sea, yo no sé si, dime tú que eres periodista o de repente en la audiencia, si conoces ese portal, se llama Me Conoces Niños Venezolanos.
No, de hecho, lo escuchamos por primera vez, Paula, justamente cuando hablamos contigo. Sí, el portal sigue activo, se llama Me Conoces Niños Venezolanos. Ustedes lo colocan en cualquier buscador, Google digamos que es el más popular, por así decirlo, y ahí aparece, y tiene que tener, por supuesto, el dominio del ICBF. Y allí aparecen los nombres. Incluso si hay familias que de repente puedan estar escuchando esto, tienen algún niño, una niña o un adolescente que emigró a Colombia, que se desconoce su paradero, posiblemente, ojo, posiblemente pudiera estar dentro de ese listado. Lo que yo he analizado es que desde hace 1 año y medio, más o menos, que salió, casi 2 años, ha aumentado casi en un 500% la cantidad de niños allí. Es increíble. Cuando comenzamos a hacerle monitoreo a eso, habían como unos 92 niños. Al sol de hoy hay más de 400, como unos 470 niños que les están buscando su familia, que están publicados. Hay otros que no están publicados, pero que sí se sabe, sí lo sé por información, digamos, extraoficial, aproximadamente más de 700 niños que Colombia le pidió a Venezuela recientemente, a finales del año pasado, noviembre, inicios de este año, más de unos 700 niños que le preguntó Colombia a Venezuela quiénes son estos niños, cuáles son sus documentos de identidad, y comenzar a trabajar en un proceso de localización familiar. Es decir, ¿dónde está la familia de esos niños? Si tienen parte de su núcleo, ¿verdad?, allá en Venezuela, o familia extensa en Venezuela, que se puedan hacer cargo. Pero el gran problema es que si esos niños no se les consigue familia en Venezuela, van a seguir orbitando aquí y son los niños que conoce Colombia como los niños del ICBF, que toda su vida, hasta que llegan a la mayoría de edad, no tienen familia. O sea, son criados por el Estado colombiano. Entonces, bueno, sigue siendo una situación bastante lamentable de ese grupo especial de niños que está bajo custodia del ICBF. Y bueno, nada, eso es lo que te puedo ir comentando sobre la migración aquí venezolana. Son muchos los temas que se manejan. De hecho, escuchan, amigos oyentes, a Paula Andrea Jiménez, periodista venezolana en Colombia. De hecho, sí, el tiempo pasa volando, Paula. Pero si hablamos de la migración venezolana en términos generales, ¿cuál es la realidad? Porque hace poco las autoridades reportaban un descenso en la migración venezolana a Colombia. ¿Cuántos venezolanos, de hecho, si se maneja alguna cifra, siguen allá bajo un estatus irregular? Porque veíamos además que esta semana se anunciaba el plan de permiso especial de permanencia para tutores. ¿Cómo evalúas esas medidas que han sido implementadas por el gobierno colombiano para atender a los migrantes? Bueno, a ver, Colombia vamos primero por las cifras, actualizarlas. Colombia oficialmente sigue contando unos 2.8 millones de venezolanos en Colombia. Sin embargo, por supuesto, hay subregistros. Los mismos informes del Estado hacen la observación y dicen, bueno, puede haber subregistros, obviamente. Pero entre quienes hacen seguimiento a la diáspora venezolana hablan de que posiblemente haya en Colombia más de 3 millones de venezolanos. Efectivamente, ellos notaron, Migración Colombia, la autoridad migratoria, notó que de enero a febrero de este año ha habido una reducción como de 11.000 venezolanos menos. Entonces, hay muchas lecturas que se pueden hacer. Muchos no lograron integrarse y aún estando regularizados, o que nunca lograron regularizarse, se fueron hacia el norte o a terceros países porque no lograron integrarse. Lo otro que también tienes que tomar en cuenta es el otro flujo que sigue entrando. De Venezuela sigue saliendo gente, no en la cantidad tan profusa como en años anteriores, pero siguen entrando. Hay organizaciones en fronteras, sobre todo en la zona del Catatumbo para el lado colombiano y de los Andes, como se conoce del lado venezolano, que hablan de el paso incesante de caminantes venezolanos. Las ONGs que trabajan allí, muchas están relacionadas con la iglesia, por ejemplo está Cáritas, otras que pues trabajan en temas de ayuda humanitaria, dicen que siguen pasando, y lo más preocupante es que hay un desfinanciamiento
de toda la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria se está moviendo o hacia dos grandísimos conflictos en el mundo, que son el conflicto entre Hamas e Israel, ¿verdad? Y el resto de los conflictos que se están presentando en el mundo, Siria, y también el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, todos esos recursos están moviéndose hacia allá. Y en Colombia, los que están del lado de la frontera colombo-venezolana, sobre todo los que están en zona andina, se están moviendo hacia Necoclí, que es un punto en el Caribe venezolano, colombiano, que conecta, está en el departamento de Antioquia, conecta con el tapón del Darién. Entonces, allí no solamente está la confluencia de la migración venezolana, sino que hay haitianos, hay cubanos, hay migración intercontinental, gente que viene de Asia, de África. Entonces, esas organizaciones siguen detectando qué pasa, gente. Esa gente puede tener dos fines, estos migrantes, o con vocación de permanencia y no van a tener posibilidad de regularizarse en Colombia. ¿Por qué? Porque el permiso por protección temporal está cerrado. Está cerrado desde el año pasado, y fíjate que ahora hay una nueva medida, que es la que comentas, que Colombia no quiso volver a abrir, porque era un mecanismo que surgió en la época de Iván Duque, y el gobierno de Petro no quiere retratarse, no quiere ser relacionado en ningún momento con la administración. Entonces llegan las nuevas administraciones, los nuevos gobiernos, y quieren cambiarle todo, el nombre a todo. No sé si te suena familiar. Y bueno, entonces, en vez de darle continuidad este gobierno a un permiso, se llama PPT, permiso por protección temporal, que le da regularización. Ya tiene casi 2 millones de venezolanos tienen ese permiso en mano. Se parece mucho a la cédula colombiana, y te permite acceder al trabajo. Tu empleador siempre te va a pedir un documento, ¿verdad?, de regularización. Te permite acceder al sistema de salud. Aquí es obligatorio estar afiliado si vas a estar relacionado con un trabajo, con un contrato laboral. Permite que tus hijos, a su vez, también que tus hijos entren al sistema de educación. Exacto. Te permite comprar una línea telefónica, hacer un contrato de alquiler, te permite el acceso a muchos servicios del área pública y privada. Entonces, si está cerrado, llegó Petro y dijo, no voy a abrir el PPT, es mi interpretación, ¿no? Voy a abrir otro mecanismo con otro nombre, de un permiso súper viejo, de otra época, que se llama PEP, pero solo va a ser para tutores. Sí, está muy limitado. Es alrededor para padres y madres, de 270,000 niños que permanecen, que sí tienen la regularización. Entonces es un poco complejo de entender, pero lo cierto del caso es que va a estar bastante limitado. O sea, la población que va a poder acceder a este permiso es muy poca. Claro, lo entendemos. Paula, yo creo que te vamos a tener que volver a contactar, porque nos toca despedir el programa y nos quedan muchos temas aún en el aire sobre los cuales quisiéramos profundizar. Así que, si no te importa y si no es mucho abuso, te vamos a contactar para volver a conversar contigo. Claro que sí, saben que siempre la orden, y pueden contar con nuestra opinión y cómo vamos leyendo todo este tema de la migración venezolana en Colombia. Bueno. Cuídate mucho. Paula Andrea Jiménez, amigos oyentes a quien escuchaban, ella es periodista venezolana, está radicada en Colombia. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.